en Vida FM. Los martes y jueves, enseguida de las 12:30. Un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La Magia de las Palabras. Muy buenas tardes, audiencia de Vida FM. Otra vez aquí, este jueves, también frío, acompañando con esta magia de las palabras y retomando como una segunda parte un tema que habíamos tratado en programas anteriores, el habla de los rochenses. En aquella oportunidad lo habíamos titulado Con esa pureza de tu hablar, por una referencia a un verso de Lucio Muniz en su samba, himno popular rochense, En tu imagen. Y hoy lo vamos a llamar Toma tú que te toca a ti, porque fue el tema de Julio Víctor González, el Zucará, con el que cerramos aquel programa en el que explicábamos, y hoy lo sintetizamos, algunas razones por las cuales los rochenses hablamos de una manera diferente. Algunos dicen mejor, eso técnicamente está mal dicho, es decir, no hablamos mejor, hablamos diferente, con ciertas raíces castizas, con cierto respeto, conservadurismo, con algunas formas, pero hablar mejor significa otras cosas. Pero ese conservadurismo, que de alguna manera se identifica con el tuteo, pero también con algún tonito, también con algunas palabras y con una actitud lingüística de defensa de que eso es una forma identitaria que nos identifica como sociedad, nos parece muy bueno remarcarlo. Y allí en ese programa hablábamos de que una misma lengua se habla diferente según el tiempo, el momento histórico, se habla diferente según el lugar, se habla diferente según el nivel sociocultural y se habla también diferente según los registros de acuerdo a la profesión. Hay palabras y giros que son propios del lenguaje forense o del lenguaje médico o del lenguaje periodístico, del lenguaje deportivo, etc. Y también explicábamos por qué Rocha pudo tener una razón o razones particulares para hablar de esta manera. Y allí hablábamos de una segregación tardía, de una incomunicación geográfica bastante fuerte y que llevó a que hasta aún hoy, así, en el siglo XXI, Rocha sea identificada en el país como un lugar de especial forma de hablar. También hay que señalar que no es el arroyo Garzón el que separa una manera de hablar de otra, porque también en San Carlos hay cierto tuteo en esa zona, pero Rocha está identificada con una especie de barrera que nos da una identidad particular. Y en ese programa hablábamos de Ángel María Luna y sus expresiones sobre el decir de Rocha y algunas palabras que eran típicas del lenguaje. También les cuento que allá por la década del 90 trabajamos para la Academia Nacional de Letras con un equipo que tuve el orgullo de integrar junto a Mariana Saldain, Julio Pérez Corvo, Florencio Pereira, estos tres ya no están, junto a Mabel Cal, a Adela Fernández, con algunos corresponsales, entre comillas, como Sonia Fossati en el Chuy, y en hacer que hicimos durante 3 años un estudio, una investigación de ese, cuyos materiales aún están en mi poder para una posible publicación cuando el tiempo así lo permita, y es un trabajo que dio lugar a colaboraciones y a publicaciones de la Academia Nacional de Letras. Y vamos a escuchar, como siempre, hay música en este micro, el comienzo hasta el estribillo de esa canción, samba, canción de Lucio Muniz, que es En tu imagen, en la voz de quienes la inmortalizaron, los Zucará.
llama tan solo el del palmar, se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir, bajo el mío junto al olimar, y encontrar mi modo de decir, con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber. Rocha, no tan solo eres palmar, déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. De esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. En ese estudio que hacía referencia con el equipo, estudiábamos si las palabras de uso común en todo nuestro departamento estaban o no estaban en el diccionario de la Real Academia Española. Eso nos daba una pista, pero no una pista porque hay gente que dice, bueno, determinada palabra se usa solo en Rocha. Bueno, pero hay que hacer un estudio para ver si también nos llaman de esa misma manera a un pájaro, o a un objeto, o a una realidad en Paysandú o en Tacuarembó. Y puede no estar en el diccionario porque las palabras se recogen después de su largo uso y después que se han acuñado en el uso de un pueblo. No es que lo que no esté en el diccionario no sea correcto. Por eso es lo que dije hace un rato, no hablamos mejor, hablamos distinto. Pero después, en el 2014, 2015, se publicó el Diccionario del Español del Uruguay, de la Academia. Allí, yo, que tengo algunos contactos con la Academia, me parece que se concentró demasiado en estudios anteriores y en una cuestión más bien de escritorio y no de campo. Y el Diccionario del Español del Uruguay deja fuera una cantidad de palabras que los rochenses y no rochenses, o sea, en otros lugares del país, eso hay que estudiarlo, muchos han estudiado el habla de cada lugar. Ovaldía escribió un libro sobre el habla de mi pago, y el pago es 33, o sea que, y yo a veces comparaba, y bueno, de repente lo que se usa acá y se queda propio de Rocha, también lo de 33 y de La Valleja. Es muy difícil que las palabras no traspasen frontera, no pagan ningún impuesto y se mueven más rápido que la pandemia. Entonces lo comunitario y la transmisión comunitaria del virus es mucho menos veloz que la contaminación lingüística. Rocha está acosada por el vos, porque yo hasta he visto jingles con sos celeste o soy... y el sos de Rocha es eres, no sos. Y la contaminación y el acoso es bastante permanente. Y en un primer estudio que recogí en ese artículo del libro En tu imagen del MEC y de la Intendencia, anoté una enorme cantidad de palabras del diccionario del español, que el Diccionario del Español del Uruguay no recoge y que los rochenses y de repente otros uruguayos usamos con enorme frecuencia. Entonces eso es lo que me llevó a señalar esto que digo. El Diccionario del Español del Uruguay sin duda merece una revisión y una segunda parte, porque yo encontré con unas horas de observación no menos de 100 palabras de uso frecuente de los rochenses que no están contenidos ni en el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, ni en el DEU, Diccionario del Español del Uruguay. Supermercado Doña Rosa está en La Aguada, con comestibles, fiambrería, panadería, frutas, frutos secos, productos orgánicos, café, productos locales. Está abierto allí en la calle Falco todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 21:30, incluidos los domingos, y está también aquí con su tienda de alimentos en Florencio Sánchez, esquina Sarandí.
supermercado y tienda de alimentos Doña Rosa, con gentil atención, calidad de los productos, higiene y un gusto estar allí, porque somos clientes ahí en La Aguada, nuestro lugar en el mundo en estos tiempos. Como decía, hay una serie de palabras. Voy a citar algunas. Azul. Dícese de una persona que es ignorante o torpe, inhábil. Incluso aparece en una frase del lenguaje vulgar que no voy a decir, pero azul ¿cómo? Eso no lo recoge el DEU y a mí me parece una expresión muy frecuente, incluso en gente que no tiene tantos años como yo. Dice, fulanito es azul, fulanita es azul. Pues no recoger eso me parecía ya una especie de falla. Bueno, quienes no pescamos o no nos metimos en una barcha o un barche, una cuneta o cañada pequeña con agua, musgo, barro. En mi niñez, lugar donde se pescaba renacuajos, ranas, piavas. Piava, el diccionario del español del Uruguay lo registra con V. Piava y piaverío lo escribimos en Rocha con B, y así lo registra José María Ovaldía en el Habla de mi pago. Atrofiado, que posee una tara, retardado, que es tonto. Jején, los jején. El dray lo recoge jején, pero en Rocha tiene un uso muy particular con aspiración de S. Jejene, los jejene. O sea que no siempre está con la palabra, sino hasta la forma en que lo pronunciamos. Quien es un maestro no teórico de esto es Landricina. Si ustedes escuchan las formas de hablar del español en Santiago del Estero o en Córdoba o en Entre Ríos, y va distinguiendo esas tonadas y esas formas de hablar, que se comen la S, que agregan la S, y son las cosas que hay que estudiar desde el punto de vista lingüístico para caracterizar la forma de hablar un idioma en un determinado lugar. Herniado. El DRAI registra el significado médico, el que tiene una hernia. Se aplica a la persona haragana. En lenguaje vulgar es, como dirían hoy, boludo, pelotudo. Es común en Rocha la frase incompleta. Herniado de es herniado de. Hoyo. Lo recoge el DEU, pero no en la acepción de hacer el hoyo, aplicable al juego de la bolita, hoy poco practicado. Y tate lo mismo, una de las jugadas del referido juego. Serenata. Sarta o seguidilla de recriminaciones. Una cosa es la canción, pero le dio una serenata. Talón. Ni el DRAE, ni el diccionario, ni el DEU recogen la expresión de hacerse talón en el tradicional juego del truco. Me hago talón. Son cosas propias del lenguaje de los uruguayos. Bueno, trancar. Bichador, bichadora, con los correspondientes aumentativos, bichadoraza, bichadorazo. Aplícase al hombre y a la mujer que cotejan o tratan de seducir con la mirada. El DRAI registra el verbo bichar. Bandear, como deformación de vadear, pasar el vado, o baldía la recoge. En expresiones como se bandeó significa sobrepasarse. Bueno, esto lo encontré en Castillo. Hace un poco hablábamos aquí con Cristian de mi amor por Castillo y mis 25 años de docencia allí. Yo encontré dos palabras que me hacían muchas gracias. Yo en ese momento vivía en La Aguada, como ahora, y se reían, porque en determinado momento en la zona de Castillo era el lugar de los prostíbulos. Entonces yo vivía en La Aguada y los alumnos se reían. Y lo otro que me llamó siempre la atención era Lavalle. Ni siquiera sé cómo escribirlo. Si con Y, si con G, con sonido Y, pero se desconoce la grafía. Por lo menos lo puse yo en ese artículo. Pero en zona de Castillo aplícase como término femenino a sobras de comida utilizada para alimentar a los cerdos. Yo no lo he oído en otro lugar del mundo. Y bodoque, también Castillo.
Un castillés se distingue perfectamente onda de bodoque, instrumentos para la caza de pájaros por necesidad o diversión. Voy terminando porque es muy largo y seguramente entre quienes estén escuchando pueden recordar. Yo de chiquito, a la visita, llegaron visita y era el panadero, como diría Serafín J. el panadero de la canción del Zabalero. Serafín J. García dice: pelusa de cardo que desparrama el viento. En la niñez del autor eran visitas las que volaban anunciando la pronta llegada de visitantes a la casa. Chaira, cansancio muy grande. El Dray habla del cuchillo y del cilindro para chairar o chairear, pero no del gran cansancio. Chichonazo. Aparece en el DEU los términos de chichoneo y chichonear, pero en nuestra habla es común saborear la palabra para expresar satisfacción ante una determinada situación de bienestar. La pasé chichonazo. Chiquero, aborto. Aborto como casualidad, golpe de suerte, un imposible. Un aborto en la naturaleza. Eso tampoco se recoge. Después aparece corralón, maceta, chamichunga o chimichunga, bicho. Bicho en los juegos es un golpe de suerte. ¡Qué bicho! Y eso tampoco lo recoge el diccionario del español del Uruguay. Y bichero, bañado. Encandilada. Una encandilada, a la encandilada, una forma tradicional de pesca con calderines y luz para encandilar a los peces. Una cosa bien uruguaya. Cito 2 o 3. Sarnoso, una especie de bizcocho o bizcocho. Ahí diría toda una cuestión de experto en cierta forma de etimología. Bizcocho en realidad yo les decía siempre a mis alumnos y a todos les digo, escríbanlo con S. ¿Cómo con S? ¿Va con Z? No, va con S o con Z. Y lo más lógico sería que lo escribiéramos con S, porque quiere decir cocido 2 veces, bis 2 y cocho cocido, por lo tanto con S. Pero el sarnosito o sarnoso es una especie de bizcocho propio de la ciudad de Castillos, a tal punto de que todo, y acá tengo un nacido en Castillo frente a mí, Cristian en controles, que me hace un ok que es así. Y después, bueno, hacer la plancha, turro, el sentido de ignorante, torpe, como tonto, eso no lo recoge ni el Dray ni el picado. Como sustantivo aplícase al partido de fútbol informal, espontáneo, de potrero, ahora recogido por el Dray. Como adjetivo refiérese al vino u otra bebida fermentada o al mar de oleaje bravío, que tampoco aparecen recogidos. Y bueno, termino con el vulgarismo muy común en Rocha de que es un niño desinquieto. No, es inquieto. O es quieto o no quieto. Pero si es desinquieto, ponemos 2 sufijos negativos, pasa a ser quieto. O sea que no existe desinquieto, aunque a mí yo lo recojo y lo guardo, lo tengo en un carné de mi vieja escuela escrito que este comunicador, este creador de la magia de las palabras, era, cuando niño, un niño desinquieto. Escuchamos en la nueva versión de Florencia Núñez la segunda parte de En tu imagen, himno popular rochense, y tras eso, de alguna manera volveremos a algún momento también a hablar, porque el tema es muy amplio, sobre la magia de las palabras, cuando se anuncie de esta forma el próximo martes la audición que martes y jueves 12:35 llevamos adelante por Vida FM. Buenas tardes, amigos. Si abrazar tu fortín, a serenidad capital, callejuela angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color
Así pasó en vida La magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.